En este capítulo hablaremos sobre la condensación de vapor de agua y los procesos por los cuales pasa los estados líquido o sólido a través de la precipitación. Tal como se explicó en el capítulo 3, el agua se presenta bajo tres formas diferentes, que son sólido en forma de cristal de hielo, líquido que es agua y gaseoso como vapor de agua. Estos cambios pueden representarse como se ve en la imagen, en un triángulo en el cual los tres estados en que se presenta el agua ocupan cada uno de los vértices y las flechas indican los posibles cambios de uno a otro estado que implica la absorción o liberación de calor. Humedad. Es la cantidad de vapor de agua presente en el aire y se clasifica en relativa y específica. La humedad relativa es la proporción de vapor de agua con la máxima cantidad que puede contener una porción de aire en una determinada temperatura y se expresa en porcentaje. Por ejemplo, como se puede ver en la gráfica, a las 10 de la mañana la temperatura del aire marcará 16 grados Celsius y su humedad relativa será de un 50%. A las 3 de la tarde, el aire calentado por el sol llegará hasta los 32 grados Celsius, lo que significará que la humedad disminuirá hasta un 20%, por lo que tendremos un aire seco. Y por último, a medida que va anocheciendo, el aire se irá enfriando y a las 4 de la mañana su temperatura habrá disminuido hasta los 5 grados Celsius. En este momento, la humedad relativa aumentará hasta un 100%, lo que significa que el aire se encuentra saturado. Por tal motivo, podríamos deducir que la humedad relativa y la humedad y la temperatura son inversamente proporcional, ya que a mayor temperatura, menor humedad relativa y viceversa. ¿Cómo se mide la humedad relativa? Se puede medir de dos maneras diferentes, mediante el higrómetro y el ciclómetro. El higrómetro indica la humedad sobre una esfera calibrada. Existen diferentes tipos, sin embargo, el más sencillo es el higrómetro casero, que utiliza cabellos humanos trenzados que se estiran o acortan según la humedad del medio, moviendo de esta manera la aguja. Sin embargo, el ciclómetro utiliza un principio diferente. Consiste en un par de termómetros dispuestos de forma paralela. Uno es del tipo ordinario y el otro posee un paño humedecido envuelto a él. Cuando el aire está completamente saturado, no hay evaporación en el paño humedecido y ambos termómetros marcan la misma temperatura. Y cuando el aire no está saturado del todo, hay evaporación, por lo que se enfriará el termómetro con la envoltura y registrará una temperatura inferior a la ordinaria, debido a que el grado de evaporación depende de la sequedad ambiental. Humedad específica. Definida como la masa de vapor de agua expresada en gramos, que puede estar contenida en 1 kilogramo de aire a una temperatura específica. Por otro lado, es utilizada a menudo para definir las características hidrométricas de una masa de aire. Por ejemplo, el aire frío y seco de las regiones árticas en invierno puede llegar a tener una humedad específica de menos de 0,2 gramos por kilogramo, mientras que el aire cálido y húmedo de las regiones ecuatoriales suele contener más de 18 gramos por kilogramo. Y si nos fijamos en la gráfica, se puede concluir que la masa de aire se incrementa con el aumento de temperatura. Condensación y proceso adiabático. Ocurre cuando el aire ascendente experimenta una disminución en la temperatura como resultado de un decremento de la presión atmosférica, lo cual permite al aire ascendente expandirse. En una porción de aire ascendente, el gradiente de descenso de temperatura, denominado gradiente adiabático seco, es de 10 grados Celsius por cada 1000 metros de ascenso vertical, y este se aplica solo si no existe condensación. Por otro lado, el gradiente vertical o punto de rocío también baja gradualmente con el ascenso de aire, aproximadamente 2 grados Celsius por cada 1000 metros. La gráfica nos explica una disminución adiabática de la temperatura en una masa de aire ascendente. Supongamos que una porción de aire próxima a la Tierra tuviese una temperatura de 20 grados Celsius y que su punto de rocío fuese de 12 grados Celsius y la burbuja sufriese un ascenso continuo, su temperatura decrecería mucho más rápido que la del punto de rocío. Por consiguiente, llegará un momento en que ambas líneas converjan a una altura de 1000 metros, lo que significará que la burbuja habrá llegado a su punto de saturación. Asimismo, si sube más alto el vapor de agua, este se condensará formando las nubes, y si la burbuja de aire saturado sigue en continuo ascenso, se llevará a cabo una mayor condensación,
afectando así el gradiente adiabático, reduciéndose entre 3 y 6 grados Celsius por cada 1000 metros de ascenso. A este se le denominará gradiente adiabático húmedo y sobre la gráfica, esta reducción del gradiente se expresa con una mayor pendiente de línea situada sobre el nivel de condensación. Constitución de las nubes. Una nube es una masa que tiene un diámetro que oscila entre los 20 y 50 micras, y cada partícula de agua o hielo que la constituye posee un diámetro entre 0.1 y 1 micras. Por otro lado, el agua presente en las nubes permanece en estado líquido a temperaturas muy por debajo de su punto de solidificación. A tal estado se le conoce como agua subenfriada. La constitución de las nubes va a variar según su temperatura, ya que a temperaturas por debajo de los menos 12 grados Celsius aproximadamente estarán formadas por gotitas de agua. Entre los menos 30 grados Celsius estará compuesta por gotas de agua y cristales o agujas de hielo. Por debajo de los menos 30 grados predominarán los cristales o agujas de hielo y más allá de los menos 40 grados Celsius, todas las partículas serán de cristales de hielo. La clasificación de las nubes por su forma. Las nubes se clasifican de acuerdo a la altura donde se ubican y según su forma. Por la forma hallamos las estratiformes, que se caracterizan por ser blanquinosas, y las cumuliformes porque sus masas globulosas representan el modo de burbuja de aire calentado. Como se puede observar en la imagen, se muestra dentro de las familias de las nubes a 4 clases de ellas. Las 3 primeras son definidas por su altura y la cuarta por la forma de tipo cumuliforme. En esta familia de nubes más altas está formado por los cirros, cirrostratos y cirrocúmulos, que se hallan en una altura entre los 6 y 12 kilómetros. El cirro es una nube delicada, arrizada, casi siempre formando rayas en el cielo. Ella se mueve en grandes velocidades. Un observador puede conocer la dirección del viento en altitud mediante la interpretación de la formación fibrosa del cirro. El cirrostratos es una nube formada por cristales de hielo. Tiene una capa más homogénea, así produce un halo rodeando el Sol o la Luna. El cirrostratos, al estar en la capa rugosa, aparece bajo la formación de piezas globulares y así se le denomina cirrocúmulo o el cielo aborregado. En la altura media, ubicada entre los 2 y 6 kilómetros, están los altostratos y los altocúmulos. Los altostratos están formadas por una capa blanquecina y se distribuye suavemente bajo el cielo. Se puede observar con frecuencia el sol como si fuera una mancha que brilla en la nube. Esta es asociable a un buen clima. Los altocúmulos es una capa formada por masas rugosas individuales, dispuestas muy cercanas de una de otras, y ellas siguen un patrón geométrico. Aparecen de color blanquecino y un poco gris en los laterales, y entre las nubes se puede observar el azul de del cielo. Este se asocia a un mal tiempo. En altura baja desde el nivel terrestre hasta 2 kilómetros están los estratus, los nimbostratos y los estratocúmulos. Los estratos son una capa densa y gris oscura. Cuando se forma una precipitación, se les llama nimbostratos, que significa lluvia temporal. Los estratocúmulos son una capa de nube baja, formada por diferentes masas individuales que en el cielo parece abierto. Está asociado con un tiempo bueno o de mejoría, pero también se puede volver mal tiempo. Siguiente PPT, por favor. Los tipos de niebla. La niebla es básicamente una nube que se pone en contacto con la superficie marítima o terrestre. Esta puede causar peligro medioambiental para el hombre porque con esto puede ocurrir accidentes automovilísticos, que puede cobrar vidas humanas o pérdidas económicas para las aerolíneas. Antiguamente esta niebla también
ha perjudicado a los navegadores. Existen tres tipos de niebla. La primera, conocida como niebla por irradiación, se origina durante la noche cuando la temperatura de las capas inferiores del aire son inmóviles y baja más del punto de rocío. El segundo es la niebla de advección. Esto se crea por una capa de aire cálido y húmedo sobre una capa de aire más frío. Y por último se encuentra la niebla por evaporación. Se forma sobre los océanos porque el aire que viene de una corriente cálida sopla a través de una superficie fría, que es causada por la corriente fría subyacente. Los tipos de precipitación. El tamaño medio de la gota de lluvia varía entre 1 a 2 milímetros, pero ya a los 7 milímetros. Si supera ese tamaño se divide en la geada por inestabilidad. Sobre las zonas ecuatoriales o tropicales, la precipitación se da por condensación, mientras que en lugares con mayores latitudes la precipitación se da por función de nieve en su recorrido hacia los niveles más bajos. La nieve se forma por la combinación de cristales de hielo y gotas de agua que están frías pero sin solidificación o cristalización. El agua se junta con el núcleo de los cristales y de esta forma se hiela y cuajan formando copos de nieve. La lluvia cae sobre el suelo que tiene una superficie de aire inferior a 0 grados. El agua se transforma en hielo y se denomina verglas, y el fenómeno que ocasiona se llama tormenta de hielo. Como se dan cuenta, el hielo no cae, entonces no se considera precipitación. ¿Cómo se mide la precipitación? Se mide por la cantidad que se recoja de ella en un determinado tiempo, como por ejemplo en centímetros o milímetros. El tiempo de acumulación no debe ser extenso, ya que el agua se podría evaporar o falsear datos. El pluviómetro tiene una forma cilíndrica, la cual contiene un embudo que conecta con un estrecho tubo. Se llena el tubo y se efectúa una medida más sencilla. La precipitación sólida se mide mediante fusión de la muestra obtenida y su reducción en agua. Esto hace que se tenga ambos registros. Normalmente 10 centímetros de nieve son 1 centímetro de agua. Ok, ¿cómo se produce la precipitación? Bueno, la primera se produce por el ascenso espontáneo del aire húmedo. Y la segunda también es por el ascenso forzado de aire que contiene humedad. Para explicar este proceso y este fenómeno que se llama fenómeno de convección, lo voy a hacer mediante un ejemplo. Imagínense una olla que tiene agua dentro y la ponen a hervir. Como están suministrando calor por abajo, el agua que está más cerca, pues, ¿no?, al calor, va a ser la que se caliente primero. Entonces, como va a estar más caliente, su densidad va a ser menor y va a tender a subir, desplazando el agua fría hacia abajo para que se caliente toda la olla. Lo mismo pasa con las nubes, y a esto se le conoce como aire caliente inestable. El aire caliente sube y hace que la nube siempre vaya hacia arriba y crezca más. En cambio, por otro lado, también existe el aire inestable, que hace que las nubes no crezcan tanto. ¿Y esto por qué pasa? Porque, por ejemplo, imagínense un globo que esté en el suelo y que el aire dentro del globo tenga 30 grados Celsius, por ejemplo. Entonces, una vez que desde el suelo haya subido 500 metros y teniendo en cuenta que cada 100 metros la temperatura de cualquier aire disminuye en 1 grado, entonces ya no tendría 30 grados Celsius, sino tendría 25. Pero en su entorno tendría 27 grados Celsius. Entonces, como el aire no es mayor que el aire de su entorno, no va a tender a subir. Entonces, por eso se va a quedar como una nube más pequeña. Precipitación orográfica. Creo que ya todos sabemos que es una precipitación orográfica, ¿no? Una barrera montañosa actúa sobre el aire caliente y húmedo como una forma de aire frío que hace que el aire caliente suba porque va a ser menos denso y se precipite. Lo curioso de esto es que
después de pasar la cadena montañosa, este aire, por efectos adiabáticos, se va a tender a recalentar otra vez. Pero como de este lado de la montaña no hay o sea, no hay humedad, va a tender a secarse. Y por eso es que se forman los desiertos. Que de este lado, o sea, del lado izquierdo, tenemos aire húmedo y como es aire húmedo, se precipita, va a haber mucha vegetación, pero de este lado tenemos aire caliente y seco. Las tormentas. Bueno, primero que nada, las tormentas se forman por nubes llamadas cumulonimbos. Eh, también dentro de ellas, o sea, dentro de estas nubes, hay células independientes que se les conoce como, que son como burbujas, ¿no? Que van hacia arriba. Entonces, y la velocidad de estas burbujas se alcanza en los 60 kilómetros por hora. Obviamente, a medida que van subiendo, su velocidad va disminuyendo. Y una vez que llegan hasta este punto, el viento va a soplar y las va a arrastrar hacia la dirección que sopla el viento, formando un tipo de yunque, que lo podemos ver aquí. Uy, aquí. Aparte de esto, las partículas de hielo que van con la corriente ascendente, como podemos ver aquí, van a llegar a un momento en que chocan con el agua subenfriada y causando que, o sea, y como chocan con el agua subenfriada, va a aumentar su tamaño y se va a precipitar formando el granizo, que lo tenemos aquí. Y obviamente el granizo alcanza entre los 3 y 5 centímetros, pero hay casos que ha llegado hasta los 8 centímetros, y también una tormenta viene acompañada de relámpagos. Relámpagos que es que se da entre nube y nube. El rayo es el que ocurre entre nube y el suelo, y el trueno es el sonido que emite el rayo. Calor latente y balance energético del planeta. Bueno, como sabemos, el Ecuador es una zona cálida y tiene mucha humedad. Y por eso es que cuando llega a las células, causa mucha precipitación, llevando así un calor latente hacia el resto del planeta, y por eso se le denomina el fogón de la Tierra. También chocan con los aires fríos polares, causando los anticiclones. Y por último, las tormentas como flujo de energía. Bueno, todos sabemos que el aire caliente de la nube que contiene la tormenta, al condensarse libera calor. Y lo podemos ver aquí, que la energía de onda corta que llega del Sol, una parte es reflejada, otra también es absorbida y se almacena. O el calor latente que libera es almacenada en forma, obviamente, de calor latente, pero llega a condensarse. Y después es almacenada como calor sensible. Y también las tormentas son un flujo porque el agua pasa de estado sólido a líquido y luego a gaseoso. Contaminación atmosférica. Podemos hacer buen uso del aprendido sobre los procesos de condensación y precipitación. Cuando examinamos los cambios inducidos y producidos por el hombre en el medio atmosférico, son cambios inadvertidos resultado de un largo crecimiento urbano e industrial que han incrementado la proporción de la quema de combustibles fósiles desde aproximadamente la mitad del siglo pasado. Hemos considerado anteriormente los efectos térmicos de la introducción del dióxido de carbono en la atmósfera. Ahora volveremos de nuevo a considerar los diversos tipos de materias extrañas o contaminantes dosificadas por el hombre en las capas inferiores de la atmósfera y los efectos sobre la calidad del aire y sobre los climas urbanos. Siguiente. Reconocemos dos tipos de contaminantes. Primero, hay partículas sólidas y líquidas, las cuales serán las designadas de forma general como partículas sólidas. El polvo que encontramos en el humo procedente de la combustión, además de los que de forma natural hallamos formando parte de nubes y nieblas, entran dentro de esta categoría. Segundo, hay componentes en estado gaseoso incluidos bajo el nombre genérico de contaminantes químicos, las cuales no se hallan en cantidades susceptibles de medirse.
Normalmente en el aire límpido y alejado de las regiones densamente habitadas o industrializadas, el exceso de dióxido de carbono producido por la combustión no se clasifica normalmente dentro de los contaminantes de este tipo. Uno de los grupos de contaminantes químicos producidos por las áreas urbanas industriales es de origen primario, producto, por ejemplo, de una fuente instalada sobre la tierra. Los gases que componen este grupo son el monóxido de carbono, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, y también componentes carbonatados. Sin embargo, estos componentes no se pueden tratar separadamente de esas partículas sólidas, debido a que a menudo se combinan con determinadas partículas suspendidas en el aire. Sabemos que ciertas materias, particularmente la sal marina, poseen características higroscópicas y se combinan fácilmente con el agua, que a su vez absorberá los contaminantes. Gran parte de los monóxido de carbono, la mitad de los hidrocarburos y cerca de un tercio de los óxidos de nitrógeno provienen de los tubos de escape de las máquinas de diésel, o mejor dicho, de la gasolina de los vehículos. La generación de la electricidad y diferentes procesos industriales contribuyen con la emisión de óxidos de azufre, puesto que el carbón en general y los combustibles de baja calidad utilizados para estos propósitos son comparativamente ricos en estos elementos. Resulta evidente que lo que llamamos contaminantes atmosféricos pueden ser de origen natural o relativos a la actividad humana, y que esta última puede aumentar la cantidad de contaminantes químicos presentes. La tabla nos muestra la complejidad de la situación mediante una lista de poluantes primarios de acuerdo a su origen. Por ejemplo, los contaminantes a partir de formas naturales encontramos a las cenizas volcánicas, sales marinas a partir de olas de polen y terpenos de las plantas. En las fuentes de contaminación de contaminantes inducidos por el hombre encontramos la quema de combustibles fósiles, procesos químicos, fusión y fisión nuclear, fundición y refinado de minerales, tal como encontramos en la minería y extracción en canteras de agricultura. No toda la contaminación producida por el hombre proviene de las ciudades. Las actividades de las regiones industriales aisladas, lejos de los núcleos de población, pueden producirlas en las extracciones en minas y canteras que proporcionan mineral en polvo al aire, por ejemplo, las minas de asbesto. En los incendios forestales y la quema de rastrojos provocados por el hombre añaden al aire unas grandes cortinas de humo en ciertas estaciones del año. El arado, la roza y el tráfico de vehículos aportan grandes cantidades de partículas minerales procedentes de superficies terrestres secas. Las bacterias y virus, las cuales todavía no han sido mencionadas, son transportadas en las capas altas de aire cuando los vientos soplan sobre superficies contaminadas, tales como granjas, tierras de pasto, calles de ciudad y vertederos. Siguiente página. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la inversión a bajo nivel o terrestre. Las concentraciones de poluantes sobre un área manantial aumentan cuando se miden las mezclas verticales del aire de forma en convección debido a la presencia de una configuración estable del gradiente térmico vertical del aire. Los principios de la estabilidad o inestabilidad de las condiciones del aire fueron explicadas al inicio de este capítulo. Y ahora lo explicaremos el problema de la contaminación atmosférica sobre las ciudades. Cuando está presente el gradiente vertical normal del aire a 6 grados Celsius sobre 1000 metros, hay una resistencia a la mezcla mediante movimientos verticales, tal como hemos razonado anteriormente. Consideremos seguidamente que este gradiente sea más acusado por calentamiento de una capa de aire próxima al suelo, debido al exceso de calor irradiado por los pavimentos de las calles y por los tejados de los edificios. Cuando el gradiente térmico del aire caldeado deviene a mayor que el gradiente adiabático seco a los 10 grados Celsius hasta 1000 metros, existen condiciones de inestabilidad y, por ejemplo, una burbuja de aire caliente tendería a ascender como un globo inflado con gas helio. Su
Supongamos que esta gradiente disminuye con el incremento de altura, tal como se observa en la línea curvada con trazo continuo de la figura, enfriada siguiendo una gradiente adiabática o seco. La temperatura de la burbuja disminuirá más deprisa de cómo lo hace la temperatura del aire que la rodea. Cuando la burbuja ha alcanzado cierta altura en la cual su temperatura y por consiguiente también su densidad es semejante a la del aire que la circunda, que no podrá ascender más de manera de convención, cesará. Supongamos que en vez de una burbuja de aire caliente tenemos el aire también caliente de una chimenea. El ascenso seguirá básicamente el mismo modelo, aunque inicialmente más rápido y en forma de chorro vertical. Transportado junto con él todos los contaminantes productos de la combustión, el aire caliente se va enfriando poco a poco, alcanzando un nivel de estabilidad en el cual se propaga lateralmente, enfriada por emisión de radiación de onda larga y mezclándose con el aire circundante, se reforzará el enfriamiento adiabático, puesto que en un verdadero proceso adiabático no existe en la naturaleza. Recordemos también que al anochecer, cuando el aire está encalmado y el cielo despejado, el rápido enfriamiento de la superficie terrestre produce una inversión térmica a bajo nivel o terrestre, tal como se ilustra en la figura. Con aire frío, la inversión de la gradiente de las temperaturas se puede extenderse a cientos de metros de altura. Una inversión de las temperaturas a nivel terrestre se convierte en una típica estructura del aire estable. Cuando este tipo de inversión se desarrolla sobre un área urbana, las condiciones resultan particularmente favorables para el entrampe de los poluantes hasta el punto de crearse una pesada capa de smog o niebla altamente tóxica, tal como se ilustra en la figura. El límite superior de la capa de inversión coincide con la cima de esta también denominada tapa de la inversión. Por debajo de ella se acumulan todo tipo de contaminantes. El límite puede situarse a una altura entre 100, 150 y 300 metros sobre el nivel terrestre. Aunque estas situaciones son peligrosas para la salud, en el caso de que se prolonguen, han ocurrido un buen número de veces desde que se inició la revolución industrial. La primera, la gran tragedia de este tipo, sucedió en los Estados Unidos, en la ciudad de Donora, Pensilvania, a finales de octubre de 1948. Esta ciudad se ubica en el fondo de un valle cercada por unas vertientes muy escarpadas que no favorecen la libre circundación de las capas inferiores de aire, y con las de su alrededor el humo y los gases de las industrias y factorías se siguieron emitiéndose durante 5 días o más a la capa de la inversión, de modo que se incrementó el nivel de contaminación. La presencia de una elevada humedad hizo que se forma una niebla tóxica, poniéndose en marcha entonces la señal de alarma. En total murieron 20 personas y cientos más se pusieron enfermas antes de que un cambio en las condiciones meteorológicas dispersara la capa de smog. Siguiente página. Inversión térmica en altura. La inversión térmica en altura está relacionada con las inversiones a nivel terrestre, pero su origen se debe a causas algo diferentes. Rememoremos que los anticiclones son células del aire subsidente que divergen los niveles inferiores. En el centro de estas, los vientos suelen estar calmados o ser ligeros. A medida que el aire desciende, se calienta adiabáticamente, de manera que el gradiente térmico vertical se desplaza hacia la derecha, tal como se puede observar en la gráfica temperatura-altitud mediante flechas oblicuas. Por debajo del nivel donde ocurre esta subsidencia, la capa del aire inferior permanece estancada. La gráfica de la temperatura se torcerá de forma que una parte de la curva presenta una inversión. La estructura térmica invertida resiste fuertemente a la mezcla y actúa como un tope, impidiendo el movimiento continuo ascendente de la dispersión de los poluantes. La inversión térmica de altura se produce ocasionalmente en algunas regiones de los Estados Unidos.
cuando se establece un anticiclón durante varios días que afecta a una enorme extensión. En la cuenca de Los Ángeles, al sur de California, y en menor grado en el área de la Bahía de San Francisco, y sobre otras costas orientales con semejante latitud, las condiciones climáticas especiales que aquí se configuran producen prolongadas inversiones de este tipo, favoreciendo la acumulación de smog. La cuenca de Los Ángeles es una planicie baja e inclinada situada entre el Océano Pacífico y una gran barrera montañosa situada en el lado norte. Los vientos suaves procedentes del sur y del sureste transportan aire frío hacia la tierra sobre la cuenca, pero no pueden ir más allá debido a la existencia de la barrera montañosa ya citada. Es característico de estas latitudes que el aire en los costados orientales de las células de altas presiones subtropicales sea continuamente subsidente, creando una inversión térmica en altura más o menos permanentemente y que domina la costa oeste de los continentes extendiéndose mar adentro. El efecto se refuerza todavía más en verano, cuando las altas de los Azores y las Bermudas son más extensas y potentes. El aire subsidente sobre la cuenca de Los Ángeles es adiabáticamente cálido, en la medida que se calienta por absorción directa de la radiación solar durante el día, por lo que es manifiestamente más cálido que el aire frío, estancando de la etapa de inversión, el cual puede situarse a una altura de 600 metros. Los contaminantes acumulados en la capa de aire frío producen el característico smog, que se convirtió en noticia por primera vez debido a sus características irritantes en los años 40. Debido a que el contenido en vapor de agua es generalmente bajo, el smog que se produce en Los Ángeles se define mejor como una densa calima que como niebla, pues no impide la entrada de la luz solar y no reduce la visibilidad hasta un grado que interfiere en las maniobras de los vehículos o el aterrizaje y despegue de los aviones. Esto no significa que las variedades de nieblas no sean frecuentes, al contrario, su proximidad a la costa, así como la conjunción de un clima seco de costa oeste con una corriente fría marítima, se lo confiere. El límite superior del smog resalta notablemente en contraste con el aire limpio, sufragante, llenando la cuenca a modo de aire limpio sufragante, extendiéndose en los valles de las montañas que lo rodean. Siguiente. Modificación del clima urbano. Aplicando los servicios de temperatura del suelo en la relación con la capa inferior del aire, podemos adivinar el impacto del hombre en lo que se refiere a la extensión urbana y en cuanto sustituye la rica vegetación del campo por cemento armado y coberturas negras. En el medio urbano, la absorción de radiación solar comporta un aumento de las temperaturas del suelo por dos causas fundamentales. Primero, no existe cobertura vegetal, por lo que la radiación solar incide directamente en el suelo desnudo. La ausencia de follaje significa también ausencia de transpiración, es decir, como evaporación a partir de las hojas, la cual mediante se elimina por el calor de las capas inferiores del aire. Segundo, los tejados y el pavimento cubiertos por cemento armado y alquitrán no recogen la humedad de manera de que no pueda realizarse un enfriamiento por evaporación, tal como pasaría en el caso contrario. El efecto térmico convierte a la ciudad en un desierto cálido. El ciclo de temperaturas en verano y en relación con el pavimento de la ciudad puede ser tan contrastado como el que podemos hallar en un suelo desértico. Este calor es comunicado a la Tierra como donde se acumulan los efectos térmicos. En una ciudad son hoy por hoy más intensos que los que producen en un desierto de arena, pues la capacidad que posee el cemento armado y el asfalto para conducir y retener el calor es mayor que la de un suelo de arena suelta. Otro factor que se puede añadir es el ocasionado por las construcciones verticales, cuyo calor es absorbido y de nuevo irradiado al espacio entre los edificios.
Como resultado de estos cambios en el balance energético, la región central de una ciudad corriente presenta unas temperaturas mucho más elevadas que en sus inmediaciones. Esto corresponde a un mapa de la región de Washington, capital, en el cual se reflejan las temperaturas de una típica tarde en agosto. Las isotermas delimitan la isla de calor que mantiene durante la noche debido a la disponibilidad del calor almacenado durante las horas de la mañana. En invierno, el calor adicional es irradiado por los muros y tejados de los edificios que conducen el calor interno hacia el exterior. Incluso en verano, el hombre añade a la ciudad el calor procedente del interior de los edificios debido al uso de acondicionadores, los cuales son los causantes de grandes dispendios de energía por tiempo, sobre todo cuando el aire exterior es más cálido que el interior. En una isla de calor, los contaminantes de la urbe están atrapados por debajo de la capa de inversión. La capa de aire contaminado forma una cúpula de contaminación sobre la ciudad cuando los vientos son ligeros o próximos a la calma. Siguiente página. Algunos efectos de la contaminación mediante el aire sobre el medio. Una lista de los efectos dañinos de los poluantes atmosféricos sobre la vida de las plantas y animales, incluso sobre las sustancias inorgánicas, sería larga si la desarrollásemos en su totalidad. Omitiremos aquí sus efectos sobre la salud humana. En primer lugar, el ozono en el smog urbano tiene efectos perniciosos sobre los tejidos vegetales y en algunos casos puede causar la muerte e importantes daños en árboles y arbustos ornamentales. El segundo, el dióxido de azufre, es nocivo para ciertas plantas y es causante de la pérdida de productividad en viveros y huertos que se hallan en lugares que está contaminación. El ácido sulfúrico atmosférico ha destruido en algunos puntos el líquen en crecimiento, aunque secundaria, una importante categoría de efectos perniciosos debido a la contaminación atmosférica es su efecto sobre la deterioración de los materiales y más que por el costo en vidas o en salud de animales y plantas. Por las pérdidas en dinero, las piedras de los edificios o la mampostería pueden sufrir la acción corrosiva del ácido sulfúrico procedente de la atmósfera. Los metales, los tejidos, el cuero, el caucho y la pintura se deterioran y decoloran bajo el impacto de una exposición a los contaminantes urbanos. En particular, el caucho natural es vulnerable al ozono, lo que comporta su endurecimiento y posterior rotura. El ácido sulfúrico procedente del dióxido de azufre corroe los metales, especialmente el cobre y el acero. Siguiente página. La sedimentación del ácido sulfúrico y sus efectos. El lavado del ácido sulfúrico de la atmósfera mediante la precipitación ocasiona que el agua de lluvia tenga un contenido anormal de ion sulfato, condición que es conocida bajo el nombre de lluvia ácida. El ácido nítrico formado a través de contaminantes ricos en óxido de nitrógeno en su reacción con el agua contribuye también a la acidificación del agua de lluvia, puesto que también que en periodos de tiempo seco el depósito de contaminantes sólidos sobre las superficies de las hojas de las plantas en los suelos, arroyos y lagos. El fenómeno en su conjunto viene definido bajo el amplio término de sedimentación ácida. En párrafos anteriores sobre la contaminación del aire y sus efectos, expusimos los principales básicos de este suceso e hicimos mención de sus efectos corrosivos. Cuando realizamos las pruebas para conocer el grado de acidez medido según el pH del agua de lluvia, nos resultan valores inferiores de 5 o 6 normales. Para regiones no contaminadas, el agua de lluvia es ligeramente ácida debido a la presencia de CO2 en disolución, formando una pequeña concentración del ácido carbónico. En la década de los 60, los químicos del agua anotaron un cierto descenso del vapor del pH en el agua
de lluvia recogida en el noreste de Europa. Esto los han reducido a valores comprendidos entre 3 y 5, debido a que los guarismos del pH se hallan en escala logarítmica. Los resultados obtenidos significan que las lluvias en estas áreas ahora entre 100 y 1000 veces más ácidas que anteriormente. Los 4 mapas que acompañan el texto reflejan los valores del pH del agua de lluvia en el noreste de Europa para los años 1956, 1959, 1961 y 1966. Indican el dramático descenso de los niveles de pH y el aumento de la extensión de las áreas afectadas por la lluvia ácida. Científicos americanos estudiando. Siguiente página. Científicos americanos estudiando la calidad química del agua procedente de la precipitación informaban que desde 1975, poco más o menos, y sobre una amplia región del noroeste de los Estados Unidos, se habían evaluado de un promedio de acidez de 4. También habían recogido tasas tan bajas como 2,1 en el agua de lluvia procedente de ciertas borrascas locales. Otras observaciones demuestran que sobre las grandes ciudades industriales de los Estados Unidos como Boston, Nueva York, Filadelfia, Birmingham, Chicago, Los Ángeles y San Francisco se hallan valores menores de 4. Tasas de pH comprendidas entre 4,4 y 5 se ubican en lugares que no suelen asociarse con el aire contaminado, tales localidades como Tucson, Lena y Duluth. Siguiente página. En la figura corresponde un mapa de los Estados Unidos y Canadá, las cuales se indica la acidez media del agua de lluvia para el año 1982. Desde aproximadamente 1975, el nivel del pH parece que se mantiene en las zonas muy industrializadas del noreste de los Estados Unidos, así como en Europa Occidental. Al mismo tiempo, se ha incrementado la cantidad de nitratos, mientras que la del sulfato ha decrecido. Esto refleja un cambio de la proporción de uno y otros poluentes que están siendo suministrados a la atmósfera. En la otra figura se ilustra la distribución del dióxido de azufre y óxido de nitrógeno en los Estados Unidos en los años 1980. En años recientes se ha identificado localmente un aumento de la acidez a niveles inferiores a 5,0 en el sureste y suroeste de este país. Algunos de los posibles y siempre indeseables efectos sobre el medio ambiente de la sedimentación ácida son los siguientes, las cuales son acidificación de lagos y arroyos, excesiva lixiviación de nutrientes tanto del suelo como de la copa o de las hojas de las plantas, alteraciones metabólicas de los organismos que se trastornan el equilibrio de depredación en los ecosistemas acuáticos.